Pero una empresa que no sigue las necesidades del mercado, los cambios del mercado, va a tener problemas posteriormente porque va a tener consumidores descontentos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Perú? ¿Qué está pasando en el Perú? Consumidores que están cambiando, que probablemente lo que hemos hecho durante mucho tiempo, la manera en que hemos vendido, la manera en que hemos preparado nuestros productos, la manera en que lo hemos distribuido o la manera en que nos hemos comunicado, también tiene que cambiar, porque funcionó bien durante un tiempo, pero quizás no funcione más, porque los que han cambiado son los consumidores. Y lo que voy a hacer ahora, si ustedes me permiten, es presentarles algunos de los cambios que han habido en el consumidor peruano, pero también latinoamericano, porque somos una gran región, en realidad más que un solo país. Y vamos a ver cómo esos cambios de los consumidores podrían afectar a nuestra industria. Para partir de ahí empezar a pensar qué podríamos hacer como industria para reaccionar y para aprovechar esas oportunidades. Empezaremos con los grandes cambios económicos y sociales. Una primera cosa que es importante ver, que a veces está mal entendida por el tema del comercio, que es el tema de la economía. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Pero sobre todo en los últimos 10 años, y para eso están tomando los últimos 10 años. Fíjense, la población, digamos, los últimos 15 años, la población ha crecido 25%. Hemos pasado de ser 24 millones de personas en el Perú a ser 30 millones. No, 25% de crecimiento. O sea, tenemos más consumidores. Pero en ese mismo periodo, el PBI real, es decir, el ingreso real del país, ha crecido en 113%. Real, no nominal, es decir, no en soles, sino realmente el poder adquisitivo ha crecido 113%. Lo cual nos da que los peruanos ahora tenemos 50% más de dinero que hace 15 años. Es decir, nuestros consumidores son 50% más ricos. A pesar del crecimiento, todos tienen 50% más de dinero. Y un elemento muy importante, la pobreza ha disminuido de 55%, de ser 55% hace 15 años, a ser 28% ahora. Es decir, hay mucho menos pobres, y eso es muy importante tenerlo. O sea, hay más dinero en el consumo. Un segundo punto importantísimo también es que hasta hace más o menos 25 o 30 años el Perú era 50% urbano y 50% rural. La mitad de la población vivía en el campo. En las ciudades había la mitad de los peruanos. ¿Qué pasó en los últimos años? Durante esos últimos 30 años hubo migraciones inmensas, que la gente salió del campo por razones diversas, por la reforma agraria, por el sendero luminoso, por aspectos económicos en general, y en los últimos años hemos tenido un cambio en el cual el Perú resulta ser 78% urbano, es decir, 4 de cada 5 personas en el Perú viven en ciudades. Solamente queda 22% de personas viviendo en el campo. Ustedes saben que el Perú es más urbano que Inglaterra. En el Perú hay más gente viviendo en ciudades, en España, el mismo nivel de urbanización que Estados Unidos, pero mucho más que Europa. O sea, la gente vive en ciudades, es decir, tenemos mercados mucho más concentrados, mercados mucho más grandes. Segundo tema importante a tener en cuenta, porque va a afectar a nuestra industria. Pero no solo ahora, con este crecimiento, no solo se desarrolló Lima, porque Lima fue durante mucho tiempo el centro del Perú, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, cuando queríamos que alguien no nos moleste, ¿qué les decíamos? ¿Qué les decíamos? No es una provincia. Pero ¿qué ha pasado? Resulta que las provincias han crecido y han crecido a una velocidad inmensa. Este es un periódico que había mostrado de noviembre del 2005. 6 años, donde a base de un estudio nuestro sobre estilos de vida en el Perú, dice que el reciente estudio de estilos de vida 2005 arroja varias luces sobre lo que sucede en las ciudades del interior del Perú, que en muchos aspectos superan a Lima y sorprenden por ello. Mundo interior. Hay vida en mar.
Eso es lo que hace 6 años solamente el periódico más importante del Perú descubre que las provincias son grandes. Claro, ahora lo vemos como natural, pero eso solo pasó hace 6 años, para que vean la intensidad de la revolución. Y con esto se empieza a ver cosas que nunca se vio. El poder adquisitivo de las provincias, sobre todo de algunas provincias, crece mucho más rápido que aquí. O sea, entre el 2005 y el 2011 han subido 84%, 80%, 70%, por ejemplo, el ingreso declarado de ciudades como Ica, Tacna, Cajamarca también. Es decir, las ciudades crecen más rápido, las provincias crecen más rápido que Lima. Lo que nos dice, señores, nuestro mercado se amplía geográficamente. La gente se junta y nuestro mercado se amplía geográficamente. Con una revolución más. Durante la historia del Perú, Lima siempre tuvo un PBI, solo Lima, más alto que todo el resto del Perú. Por primera vez en los últimos años empieza a verse que las provincias superan el PBI de Lima y la tendencia es a seguir creciendo. Tercer punto a tomar. Pero no solamente ha cambiado la economía, han cambiado los aspectos sociales, ha cambiado la manera de pensar de la gente, ha cambiado la manera de pensar de nuestros clientes. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver una pirámide, siempre nos han hablado de la pirámide y cuando nos presentan los niveles socioeconómicos nos los presentan en forma de pirámide, es decir, muy poquitos ricos arriba, muchos pobres abajo, ¿cierto? Gente sin dinero, gente sin modernidad, etc. Pero ¿qué pasó con la migración? ¿Qué pasó con la reforma agraria que atacó a la parte de arriba de la pirámide? ¿Qué pasó con el crecimiento de las ciudades? Resulta que había otra sorpresa, que la estructura social, por lo menos de ese 80% de peruanos que viven en ciudades, resulta ser no un rombo, sino una pirámide, no una pirámide, sino un rombo, donde tenemos una nueva clase media emergente, que es la mayoría de la población, donde vemos ahí que el C y el D, que antes eran considerados las clases bajas, ahora son clases medias, y son la mayoría de la población, muy fuertes y cada vez más creciendo, y donde se empieza a concentrar la riqueza total del país. Por supuesto, esto no pasa solo en Perú, también pasa en países como Brasil, como México. Pero bueno, son clases medias, sí, son clases medias para nosotros, no para la mayoría de nosotros, probablemente los que estemos aquí no estemos pensando en estos grupos como clases medias. De hecho, los investigadores del mercado que usan en los niveles socioeconómicos del ABCD dicen que la clase alta es 5%, la clase media es 16%, en el caso de Lima, baja 35%, muy baja 31% y marginal. Pero cuando le preguntamos a la gente, ¿y usted, señor, qué es? ¿Es clase alta, clase media, clase baja? ¿Qué pasa en Lima? Que mientras nosotros decimos que el 16% son clase media, el 53% se autodefine como clase media. Lo que nos está diciendo, oye, por si acaso, yo necesito respeto, yo necesito calidad, a mí no me des cualquier cosa, no creas que yo soy ese pobrecito que le están viendo las cosas por favor. Y uno dirá, bueno, pues los alimentos. Y vamos a Arequipa. Y Arequipa el 63% dice, yo soy clase media. Y uno diría, bueno, Arequipa, ¿no es cierto? Sí. Pero la verdad es que Huancayo también, y Piura también, y Cusco también, un sentimiento de empoderamiento, un consumidor que se siente mucho más fuerte, un consumidor que se siente mucho más seguro de sí mismo. De hecho, nosotros cuando usamos nuestra clasificación por estilos de vida, ¿qué cosa encontramos? Que hay, si nosotros vemos ese eje, el eje de abajo es el eje de tradición, modernidad, y el eje de arriba es el eje de ingreso y de ABCD tradicional. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la gran mayoría de la población peruana, es decir, los progresistas, que son los hombres trabajadores, que no les importa mucho la imagen, que son básicamente grandes comerciantes o empresarios, las mujeres modernas,